damos gracias al Señor, democracia, democracia por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Cristo el Salvador. Aquí nosotros también cantamos las alabanzas al Cristo el Salvador. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Porque tú no oras por mí. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Si tú oras por mí, mensajero del gran rey, mensajero del gran rey, mensajero del gran rey. Yo llevaré el mensaje del amor a los perdidos que no tienen salvación. Señor, yo iré, 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 yo iré. Al Señor yo le quiero hacer, gloria a Dios, entregarle mi vida solo a Él, hasta el día en que tenga que partir. Para siempre no te alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Estoy peleando la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Hermanitos en la fe, ajuntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder. Era como 120 los que estaban reunidos cuando se manifestó el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? ¡Ajá! El poder de Dios, y todos cayeron. Los niños cayeron, los jóvenes cayeron. Todos estamos. Poder de Dios ya descendió el poder de Dios, poder de Dios ya descendió, poder de Dios, recíbelo, recíbelo.
Gloria a Jesús, bendito sea la gloria del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde una vez más. Estamos en estos poderosos matutinos desde aquí, desde Barcelona, España, para Europa. Que la bendición del cielo esté sobre su vida en este día y nos gozamos en el Señor. Un día más amanecemos en la presencia del Señor. Algunas personas amanecen en un hospital, algunos en un lugar, ¿verdad?, de tormento, de lucha, de problemas. Y nosotros en este día, por la misericordia del Señor, amanecemos en la presencia del Señor, buscando, como dice allí la palabra, esa aurora que raya, ¿verdad?, a primeras horas del día. Bendito sea el Señor, que es la bendición del cielo, la bendición de Jehová de los ejércitos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que la paz de lo alto esté en sus vidas en este día, porque el Señor grandes cosas está haciendo con nosotros. El salmista lo dijo: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Nosotros tenemos el gozo del Señor en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, ¿verdad?, la faena que el Señor nos ha dejado y predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, cantamos, ¿verdad?, esas preciosas alabanzas en la cual el Señor nos ha dado por su infinita misericordia. Mantener en nuestras lenguas esa alabanza al Altísimo. Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios en este día con nuestras palabras, o poner este día en las manos del Señor una vez más, ¿verdad? Porque estamos iniciando aquí en este lugar, ¿verdad?, según la ubicación geográfica en la cual usted esté. Puede ser que sea de noche, de tarde, pero tenemos que darle gracias en todo, dice la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos, bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos permite, Dios amado, de tener un día más de vida. Señor, gracias por la salud, por los alimentos, por el vestuario. Gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios con letras de oro. Gracias por participar de esta naturaleza divina. Gracias por ser templo del Espíritu Santo. Gracias porque nuestros pecados han sido redimidos con esa preciosa sangre que derramaste en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor, porque somos participantes de tu ejército, Señor. Gracias por todo, por estos estudios, por cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar, por la familia, el matrimonio, por aquellas personas que nos observan, Señor. Gracias por los milagros, los prodigios y las señales que vas a hacer en el día de hoy para la gloria de tu nombre. Toma control, Espíritu Santo. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito sea la gloria del Señor. Una vez más, ¿verdad?, como le decimos, la palabra dice en Proverbios capítulo 8, verso 17: yo amo a los que me aman y los que temprano me buscan. Bendito sea el Señor. Estamos en la presencia del Señor y queremos que hacemos llevamos esta operación o este trabajo por la misericordia del Señor, porque Dios ha puesto ese amor en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Vamos a orar conforme allí a Mateo 18 en su primera parte. La Biblia dice que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Bueno, vamos a elevar esta oración, y para esta oración, bueno, vamos a dejar a nuestra hermana pastora, a nuestra hermana Sandra Hernández. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, mi Rey amado, nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, Señor, con la autoridad que tú nos has dado para atar toda obra del diablo, para atar todo espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. Atamos toda fuerza contraria, todo espíritu inmundo que venga contra esta iglesia, contra nuestras vidas, contra la predicación de tu evangelio. Atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Fuera todo espíritu inmundo de guerras, contiendas, pleitas, divisiones. Fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, de muerte, sea atado ahora y expulsado a las profundidades del abismo. Todo espíritu de idolatría, hechicería, brujería, santería, ahora mismo sean atados y expulsados a las profundidades del abismo. Todo plan del diablo, todo espíritu inmundo que quiera perturbar, espíritus de guerra, terrorismo, sean atados en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus de homosexualidad, de adulterio, fornicación, fuera, sean atados ahora mismo por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para gloria y honra de tu nombre te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dice la palabra en Isaías, ¿verdad? Capítulo 55, verso 6, dice: busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está el Señor allí. Solamente tenemos que abrir vuestras bocas y creer que el Señor la va a llenar
de su poder. Bueno, vamos a orar conforme allí a la segunda parte de Mateo 18:18. La Biblia dice que todo lo que nosotros desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo, y queremos esa palabra. Y para esta oración, bueno, vamos a dejar a nuestra hermana Verónica de Heredia. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, y creyendo una vez más a tu palabra, Señor, que es fiel y es verdadera. Lo que está escrito allí, Señor, es fiel. No pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Y tu palabra dice que todo lo que desatemos aquí en la tierra sería desatado allá en los cielos. En esta mañana todos juntos, unánimes, Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu gracia, la desatamos en este lugar sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, sobre los que están en sus hogares conectados a esta bendición. Declaramos tu bendición, tu gracia, tu paz. Desatamos fuerzas nuevas, Señor, renueva nuestra fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Desatamos sanidad sobre los cuerpos enfermos por el poder de tu palabra. Desatamos, Señor, la unidad en el Espíritu. Desatamos de tu amor, Señor, de tu paz, de tu gracia. Desatamos los dones de tu Espíritu Santo en medio de la iglesia. Desatamos tus bendiciones, Señor, en esta mañana, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. La Biblia dice en Génesis 12:3, bendeciré al que te bendijera y maldeciré al que te maldijera. La palabra dice en el Salmo 122:6, pedí por la paz de Jerusalén y sean todos prosperados. Vamos a orar por esta nación. Me conmovió estos días una noticia que oí, o unas palabras que oí de un hombre decir, ¿verdad? Que él veía sobre Tel Aviv, que es una de las ciudades de importancia de Israel, que él veía una nube de una bomba atómica, una bomba nuclear sobre esa ciudad. Y hoy día ese hombre no está, gloria sea al Señor, porque es cumplimiento de la palabra del Señor. Todo aquel que se levante contra esta nación, triste por él. No por lo que lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Y como dice la palabra, es la niña de sus ojos, es la hija, ¿verdad?, del Señor. Jerusalén, bendito sea el Señor. Israel, el pueblo amado del Señor. Entonces vamos a elevar una oración por esta ciudad, creyendo que el Señor está llevando grandes bendiciones y se están cumpliendo la palabra del Señor en este tiempo. Muchos judíos a nivel mundial están regresando a su nación. Bendito sea el Señor. Para esta oración, bueno, vamos a dejar a nuestro hermano Ignacio Acosta. Padre Santo, Dios de bondad, de misericordia, alabado sea, Señor. Oh Dios Todopoderoso, te ponemos ante tu presencia, Israel, mi Dios amado. Padre Santo, bendice este pueblo, Padre Santo, bendícelo, Señor. Llénalo de ti, de tu paz, Señor, de tu amor, Padre Santo. Purifícalo, Señor, dar sabiduría al presidente, Señor, a los que están en eminencia, para que puedan gobernar este país, Padre Santo. Padre, que los enemigos de Israel se aparten, se retrocedan, que ya no haya más misiles en contra de Israel, Padre Santo. Sea puesto un muro en Israel, Padre Santo, un muro invisible que extravíe toda bomba, todo misil que vaya, que salga, Señor, y no haga daño en Israel, Padre Santo. Bendícelo, cúbrelo, Señor, con tu manto de bondad a Israel, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, Señor, llénalos de ti, Señor. Padre, todo lo que emprendan los israelitas, Señor, que sea de provecho, que sea lleno, Señor, de ti, Padre Santo. Multiplica, Señor, todas sus ganancias, todo lo que emprenda, Señor, que sea de prosperidad, Padre Santo. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús también, donde quiera que se encuentre un judío, donde quiera esas colonias judías que se forman, Padre Santo, en los países, Señor. Señor, bendícela, Señor. Bendice todo lo que emprendan, Señor. Bendice su economía, Señor. Bendice su agricultura, su negocio, Padre Santo. Bendícelo, Señor. Oh, bendito Dios, y llénalo de ti, Padre Santo, porque este es tu pueblo tuyo, Señor, a quien tú lo llamaste una vez la niña de tus ojos, Padre Santo. Sea usted obrando en Israel, Padre Santo, que ya no haya más contienda en contra de Israel, Padre Santo, que se den por vencidos, Señor, los enemigos de Israel, Señor, que con Israel no pueden, Señor, porque Israel es tu pueblo, Padre mío. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, todas esas colonias judías, Señor, que sean uno solo, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Maranata, Cristo viene, bendito sea el Señor. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 30. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Vamos a elevar esta oración
¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos revista aún mayor de su poder a través del Espíritu Santo, del Consolador. Es nuestro amigo. Gloria sea al Señor. Hay una palabra allí en el capítulo 28 de Deuteronomio y Dios le dice a su pueblo, ¿verdad?, que tenemos que aprender a oír la voz de Dios, ¿verdad? Y hoy día el Espíritu Santo también habla a nuestras vidas, audible, a través de la palabra, a través de un instrumento. Por eso tenemos que estar prestos. ¿Para qué? Para que la bendición se marque sobre vuestras vidas conforme a la palabra del Señor. Entonces nos vamos a elevar esta oración en este día por una doble porción de su presencia en nuestras vidas, que nos revista, que nos dé esa fuerza para continuar en la faena, en el trabajo que tenemos de parte del Señor. Y para esta oración, bueno, tenemos a nuestro hermano pastor, al grande de Dios aquí en los matutinos, a nuestro hermano Víctor Muñoz. Alabado sea Dios para siempre. Poderoso y eterno Salvador, grande y poderoso eres, Rey eterno. En esta bendita mañana, oh Dios, estamos delante de tu presencia conforme a tu palabra, Dios eterno, la cual dice que si nosotros que somos malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú no nos darías tu Espíritu Santo, aquellos que te lo pedimos constantemente, oh Dios? En esta mañana te rogamos por esa doble porción de tu Espíritu Santo, eterno Salvador. Bendito Padre Celestial, tú dijiste que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, Dios. Queremos que tu Espíritu Santo fluya en nuestro interior. Llena nuestros cántaros, llena nuestras copas que estén rebosando del aceite que desciende de lo alto. Espíritu Santo, llénanos, Dios mío, porque necesitamos tu presencia para poder caminar en victoria, para poder ser vencedores. Oh Jesús de Nazaret, bendito Salvador, tú dijiste que te ibas, pero que no nos dejarías huérfanos, sino que enviarías al Consolador, el cual estaría con nosotros y estaría en nosotros, Padre. Gracias por tu presencia, gracias Espíritu Santo, oh Dios, y que podamos en este día hacer la obra que nos ha sido encomendada. Eterno Salvador, llénanos, Espíritu Santo de Dios. Aquellos hermanos que están allí en sintonía, que tu presencia los acompañe, que tu Espíritu Santo rebose sobre sus vidas. Eterno Salvador, Espíritu de Dios, toma este lugar, toma nuestras vidas y llénanos de una manera sobreabundante en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Bueno, nos gozamos en el Señor en este tiempo apremiante, gloria sea al Señor. Bueno, hemos orado, hemos cantado al Señor. Vamos a entrar a lo que es el estudio de la palabra en esta mañana. Y bueno, como dice nuestro hermano Víctor, estamos llevando una secuencia de capítulo por capítulo, de versículo por versículo, tratando de dar, ¿verdad?, lo que el Señor da a nuestra vida para compartirlo con ustedes conforme sea la necesidad. Yo sé que así como el Señor está con nosotros aquí en este lugar, también está con ustedes allí, porque somos parte del equipo. Sin ustedes no podemos hacer el trabajo. En primer lugar lo hacemos por la misericordia del Señor, pero si usted no está allí desde atrás de la cámara, no podemos hacer nada como tal. Pero sabemos que el Señor está haciendo grandes cosas. Si nosotros estamos aquí presentes, Dios tiene hombres y mujeres de aquel lado recibiendo esa palabra, y por eso queremos, ¿verdad?, que abras el corazón o abras tu corazón en el de hoy, creyendo que hay palabra de Dios en este tiempo todavía. Aún Dios habla a los hombres por su misericordia. Hoy, bueno, estaremos estudiando el capítulo 9, de esta carta de Hebreos, bendito sea el Señor. Y bueno, para la lectura de la palabra en el día de hoy, bueno, tenemos a nuestra hermana pastora, nuestra hermana Sandra Hernández. Que Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea sobre sus vidas, sobre sus familias, en el nombre de Jesús. Les invitamos a leer con nosotros o a escuchar si no tiene la Biblia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaban la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón,
que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se habían manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amado Padre, gracias por esta preciosa palabra, mi Rey. Te rogamos de una manera especial, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, mi Rey, para que esta palabra pueda quedar atesorada, Señor, en cada corazón de todos aquellos que la escuchen, Señor. Da sabiduría a los que vamos a estar compartiendo esta palabra, Señor. Revelación, danos la palabra rema, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús, bendito sea la gloria del Señor. Qué hermosa palabra Dios nos da en este día, bendito sea la gloria de Jesús. Viendo, ¿verdad?, como el escritor expresa allí de ese nuevo pacto a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos gozamos en la presencia del Señor, como dice su palabra, ¿verdad?,
siempre está en sus misericordias y a través de ese sacrificio perfecto Dios hace esa obra a favor nuestro para que nosotros alcancemos esa salvación. Bendito sea el Señor. Dice Pablo, ¿verdad?, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo, el que trae la vida, ¿verdad?, esa salvación a nosotros, ¿verdad? Cuando le confesamos, como dice la palabra, con vuestra boca y creemos en nuestro corazón, el Señor se perfecciona en vuestras vidas. Es a través de Jesucristo, como lo dijo allí el pasaje que leímos, ¿verdad? Ese sacrificio perfecto en la cual no fue con sangre ajena, sino con su propio cuerpo, con su propia vida, dio y entregó allí para que todos nosotros participáramos de las grandes bendiciones que el Señor tiene con nosotros en este tiempo. Esas bendiciones en abundancia. Cuando hablo de bendiciones no me refiero solamente a lo material. Algunas personas tenemos, ¿verdad?, ese concepto errado que cuando hablamos de bendición automáticamente se nos activa ese chi de lo material. Pero estamos hablando de las cosas espirituales, cosas que usted y yo desconocemos, que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, si de verdad le disponemos el tiempo y el corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, solamente a través de Jesucristo tenemos vida eterna. Solamente a través de Jesucristo pasamos de muerte a vida por su misericordia. Entonces, échale mano en este tiempo a la salvación. Si no estás participando de esta gran bendición, hoy es tu día, hoy es tu hora, hoy es el tiempo en el cual Dios determina de trasladar tu vida de muerte a vida para la gloria de su nombre. Bueno, vamos a dejar, ¿verdad?, en esta mañana a nuestro hermano Pastor Edgar, ¿verdad?, para que nos lleve allí a la introducción y al desarrollo de este pasaje. Solamente pedimos que abras tu oído y abras el fondo, ¿verdad?, o lo profundo de tu corazón, que de esta palabra hoy para la gloria de su nombre. Nuestro hermano Edgar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos, aquí nos amamos tanto que lo compartimos todo. Llevamos unos días compartiendo la gripe entre todos. Cae uno y se levanta otro, y cae uno y se levanta otro. Bueno, pero sin embargo estamos aquí para compartir con vosotros la bendita y santa palabra de Dios. Así que en esta mañana estamos de nuevo con ustedes. Y yo voy a ver si ya Angélica, que es la operadora allá arriba, en donde está el sonido, donde se fabrica todo, a ver si nos tiene una canción de Cintia por ahí. ¿Qué dices tú, Angélica? ¿Sí la tenemos? Gloria a Dios. Ahí está en el proceso. Poco a poco vamos aprendiendo. Mire esos paisajes tan bonitos que se ven detrás de nosotros. Cada día vamos mejorando. La Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y también dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, tú me avisas cuando estés listo. Yo voy a ir compartiendo y hacemos una pausa para que oigamos esa canción. Siempre es bueno entre una palabra y otra meter una alabanza al Señor. Gloria a Dios. El versículo 1 del capítulo 9 de Hebreos nos dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Oye bien, el culto es aquello que consiste en los ritos y ceremonias que se hacen en las reuniones donde uno se presenta delante de Dios para ofrecer culto a Dios. Tenía ordenanzas, tenía estatutos en los tiempos de la ley. Esa era la dispensación o tiempo de la ley. Pero pasando el tiempo de la ley, vino Jesucristo y estableció un nuevo orden de culto. Ahora los cultos son diferentes. Ya no nos presentamos a Dios con un animalito para sacrificarlo, para rociar la sangre sobre aquellos que tienen conciencia de pecado, para limpiar su conciencia, para limpiar esa actitud de malicia. Y
Todo cambió, ahora nos presentamos nosotros. Nosotros somos el sacrificio. Sacrificamos las pasiones, sacrificamos lo que desagrada a Dios, sacrificamos cosas que nos gustan, pero que a Dios disgustan. De esa manera nos presentamos. Había un orden de culto establecido, pero entró Jesucristo y las cosas cambiaron. ¿Cuál era el orden de culto? Aquí comienza a narrar cómo era aquel lugar donde se hacían los cultos, y tenemos nuestros templos donde nosotros vamos a adorar a Dios, pero en realidad esos templos que tenemos los llamamos más bien local de culto. Jesucristo llamó a ese lugar de culto casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Estos lugares de culto es donde nos reunimos y rendimos nuestra adoración y alabanza al Señor. Pero el templo en sí somos nosotros. Él quiere habitar en nuestros corazones y que nuestros corazones se conviertan en un templo donde continuamente haya adoración a Dios. Sacrifica alabanza, frutos de labios que glorifiquen su nombre. El versículo 2 nos dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Oye bien, allí nos lanza la figura de la primera parte del templo. El templo estaba dividido en dos partes. Una cortina separaba una parte de la obra de la otra. Allí, en la primera parte, estaba el lugar santo. Hasta ese lugar solamente podían entrar los sacerdotes. Los sacerdotes hacían sus oficios, regaban el incienso, presentaban los panes sin levadura. Allí estaba la mesa de proposición. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santísimo, estaba el candelabro, una lámpara de 7 brazos, mis amados hermanos, que estaba encendida continuamente. Ese era el lugar santo. Estaba también la mesa de los panes de la proposición. En esa mesa debían haber 12 panes, un pan por cada tribu de Israel, y esos panes se cambiaban todos los días. En la mañana se ponía pan nuevo y se quitaba el del día anterior, y así se iban renovando de día en día. Esos panes simbolizaban el pueblo de Israel. Así como hay comida que nos agradan, hay comida que nos desagradan. Y esos panes significaba esa comida que agradaba a Dios. Mis amados hermanos, un pueblo que agrada a Dios, un pueblo que obedece al Señor, es un pueblo donde Dios siempre se está manifestando. Jesucristo dijo, el Padre que me envió está conmigo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesucristo mismo dio testimonio y dijo estas palabras, y Dios dio testimonio también acerca de eso. Cuando se bautizaba, descendió el Espíritu sobre él en forma de paloma, y Dios desde arriba, desde su trono, habló con voz tronante y dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Él siempre me complace, Él siempre me obedece, Él siempre se sujeta. Mis amados hermanos, qué lindo es obedecer a Dios. Cuando uno obedece a Dios tiene paz. Cuando está en desobediencia, una angustia embarga el corazón. Cualquier cosa adversa que le rodea, ya está asustado, ya está temeroso. Oh, ¿será esto el castigo de Dios? ¿Será esto que Dios esté enojado? ¿Será esto que siempre cruzan esos pensamientos? ¿Te acuerdas tú de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos? Mis amados hermanos, lo vendieron como esclavo. José terminó en Egipto. Y cada vez que estos hermanos hacían algo que les haría mal, decían, esto es
por causa de nuestro hermanito, al cual vendimos. ¿Quién sabe si estará vivo o estará muerto? Dios nos está castigando. Mira, es maravilloso tener la conciencia en paz. Cuando te vienen problemas, puedes pensar que es una prueba. Puedes pensar que Dios te quiere bendecir y te está preparando para algo grande, pero cuando estás mal con el Señor, lo primero que piensas es, me alcanzó la ira de Dios, me alcanzó la mano de Dios. Por lo tanto, procura vivir una vida agradable delante del Señor y tendrás paz. Como le dijo uno de los amigos de Job a Job, vuelve ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá paz. Tendrás estabilidad en tu vida, cumplirás tus votos. Una cantidad de promesas le da el amigo de Job a Job allá en el capítulo 22 de Job. Mis amados hermanos, la paz es muy linda. Necesitamos esa paz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué me dice de la música, hermana? ¿Todavía? Gloria a Dios. Bueno, ahí estamos. El versículo 3 nos dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Mis amados hermanos, en la segunda parte del tabernáculo, ese se llamaba el lugar santísimo. Allí solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Qué había allí en la segunda parte? Allí estaba el arca del pacto. Mis amados hermanos, el arca del pacto se podría decir criollitamente que era un cajón de madera de acacia. Tenía unas anillas en sus 4 esquinas. Por ahí pasaba una vara que también era de acacia y estaba enchapada en oro. También el arca por dentro y por fuera estaba enchapada en oro, estaba bañada en oro. Y en ese lugar estaba una urna, un cajón más pequeño dentro del arca, que contenía 3 cosas como señal y testimonio de que Dios estaba con ese pueblo. Una de las cosas que había allí era un ejemplar del maná que Dios les dio en el desierto. Fíjate esto, Dios les dijo que guardaran ahí un maná, pero ellos no podían guardar maná para comer al otro día por si acaso. Nos gusta guardar, hoy tenemos refrigeradoras, tenemos neveras en las cuales guardamos los alimentos para que nos duren para mañana, para pasado, hasta para meses tenemos los congeladores. Pero en aquel tiempo Dios le ordenó al pueblo de Israel que agarrara solamente lo que iban a consumir en el día. Dios cuida de las aves, Dios cuida de los lirios. Las aves no plantan, no ciegan, no hilan, y Dios las mantiene. Ellas no andan preocupadas. Usted no ve un pájaro volando con una mochila en la espalda donde lleva una taleca con el pan, con el chorizo, con el pollo. No, usted no ve. Ellos viven al día, comen y siguen su jornada volando y cantando, cumpliendo con lo que Dios les ha establecido. Pero nosotros, los seres humanos, siempre vivimos con el temor, con el miedo al mañana. ¿Qué será si mañana no tengo? ¿Qué será si mañana pierdo el trabajo? ¿Qué será de mi familia si mañana me enfermo? Y tú le preguntas, ¿tienes problemas? ¿Te sientes mal? ¿Te han diagnosticado alguna enfermedad grave? No. ¿Tu empresa está en mala situación? ¿Está en proceso de quiebra? No, mi empresa va viento en popa. ¿Tú tienes problemas con la empresa? No, no tengo ningún problema. Pero es que vivimos pasando el puente sin ni siquiera llegar al río. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos pensando en los problemas que se pueden presentar.
Pero la Biblia dice que el justo habitará confiado, así como Jehová está rodeada así como Jerusalén está rodeada de monte, así está Jehová alrededor de su pueblo. Dios nos cuida, Dios nos protege. Dice la Biblia que nosotros valemos más que las aves y que los lirios del campo. Allí estaba un ejemplar del maná. Ese maná no se pudrió. Si ellos guardaban para el día siguiente, se les volvía gusano. Pero ahí Dios mandó que guardaran un maná. Quizás preguntaron, Señor, ¿y si se le agarran los gusanos? No, no le van a agarrar. Yo me voy a encargar de que ese maná permanezca. Y permaneció durante muchos años allí. También estaba la vara de Aarón que floreció. Se le llama la vara de Aarón, pero propiamente era la vara de Moisés. Moisés, cuando entró, mis amados hermanos, cuando Dios le llama, le dice, ¿qué tienes en la mano? Él respondió, una vara. Dios le dice, tírala al suelo. Se volvió serpiente. Moisés se asustó. Dios le dijo, no temas, agárrala por la cola. Y se volvió otra vez vara. Con esa vara se presentó delante de Faraón. Extendió la vara hacia el río Nilo y se volvió sangre. Extendió la vara hacia el polvo de la tierra y salieron sarpullidos. Extendió la vara al oriente y vinieron langostas. Extendió la vara hacia lo alto, hacia el cielo, mis amados hermanos, y cayó granizo. Con esa vara hizo grandes prodigios. Pues Dios ordenó que esa vara la guardaran dentro de aquella urna que llevaban los levitas en el arca del pacto. Y la tercera cosa que iba dentro de esa urna eran las tablas de la ley, donde estaban los 10 mandamientos. En esas tablas de la ley, mis amados hermanos, estaban escritos los 10 mandamientos. Esas 3 cosas estaban dentro del tabernáculo, dentro del arca del pacto, como señal de que Dios se había manifestado en ellos y como señal viva todavía para el presente de que Dios sigue manifestándose en sus vidas. No se había envejecido el maná, la vara de Aarón, mis amados hermanos, seguía florecida, la vara floreció y estaba dentro del arca donde no entraba luz, donde no se le echaba agua para regarla y seguía florecida. Ese es un milagro de Dios. Cada vez que ellos veían ese arca, podían confirmar, Dios sigue entre nosotros, Dios está entre nosotros. Y por último, las tablas de la ley, donde Dios escribió con su dedo las palabras de este pacto, la palabra de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Él es el mismo ayer, hoy, para siempre. Crea la palabra de Dios y te va a ir bien. Crea a sus profetas y seréis prosperados. Vive la palabra. No dudes de la palabra. No hagas como los israelitas cuando iban en el desierto, que llegaron a la tierra prometida y vieron gigantes y se devolvieron con malas noticias, murmurando y diciendo, eso es mentira, que la tierra fluye leche y miel. Esa es una tierra terrible que se traga a sus moradores. Pues no era así, habían gigantes, pero allí dentro de esa tierra llena de gigantes estaba la bendición, estaba la tierra que fluye leche y miel. En ese tabernáculo también estaba el incensario. ¿Ustedes conocen los inciensos? Suelen ser hierbas que se echan en un recipiente. Hay muchas clases de incienso hoy, pero los que usaban los judíos eran unas hierbas que se echaban en un recipiente. A esas hierbas se quemaban y el olor que soltaba era un olor grato, era un perfume. De tal manera que el sacerdote también regaba el incienso dentro de ese lugar santísimo. El incienso significa las oraciones de los santos. Así como sube el humo del incienso hacia lo alto, nunca baja, sino que sube. Usted quema algo y el humo sale hacia arriba. Pues así, mis amados hermanos, llegan nuestras oraciones
delante de la presencia del Señor. El tabernáculo, el lugar santísimo, allí estaba el arca con aquellas tres cosas como señal de que Dios, el pacto de Dios, es sempiterno. El pacto de Dios es para 1000 generaciones, que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Cuando el diablo te diga que estás acabado, cuando el diablo te diga que estás solo, que Dios te ha abandonado, reprende al diablo. Si has fallado delante de Dios, si has pecado y por eso está la duda en tu corazón, recuerda que el camino es el arrepentimiento. Él dice que si su pueblo se humilla e invoca su nombre y se aparta de sus malos caminos, entonces Dios oirá desde los cielos, Dios te oirá y perdonará tu pecado. Así que la solución es la reconciliación y el arrepentimiento. Vuélvete a Dios y Él será grande en misericordia, tardo para la ira y amplio en perdonar. Sobre el arca había una especie de mesita, vamos a llamarlo así, o el mismo cajón se convertía en una mesita. En la parte de arriba había 2 querubines con sus alas extendidas hacia adelante. Una ala pegaba de la otra, del otro ángel, y así cubrían el arca del pacto. Sobre esa mesa, mis amados hermanos, se ofrecía el sacrificio, se ofrecía la sangre por los pecados del pueblo, la mesa de la propiciación. Oye bien, esa propiciación en aquel tiempo eran unos corderitos. Ese era el culto establecido, pero hoy tenemos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es nuestra propiciación. Él pagó el precio de nuestro rescate. El castigo que merecíamos tú y yo lo pagó Cristo en el Calvario. Aquel tiempo se mataban animalitos para no destruir el pueblo. El castigo que merecía el pueblo lo llevaban los animalitos, pero hoy el castigo que merecíamos nosotros lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 6 dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Allí entran los sacerdotes continuamente. Quiero decirle que los sacerdotes en aquel tiempo, su oficio duraba hasta los 50 años. A los 50 años ellos seguían integrando, mis amados hermanos, pero ya no oficiaban dentro del tabernáculo. Ya yo estaría pasadito, caducado, 62 años, pero gloria al Señor que ese pacto cambió. Ahora tenemos un nuevo orden, ahora no hay jubilación para nosotros, ahora nuestra jubilación está preparada para el día en que el Señor nos llame a su presencia y nos diga: ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay recompensa para nuestro trabajo, hermanitos, seamos fieles al Señor. El versículo 7 dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Gloria a Dios. En la segunda parte, que es el lugar santísimo, ya sabemos lo que hay ahí: el arca, el incensario, mis amados hermanos, la mesa de la proposición, de la propiciación, y gloria a Dios, sobre ella los querubines, los ángeles, cubriendo con sus alas aquella mesa. A ese lugar solamente entra el sumo sacerdote, no podía entrar. En aquellos tiempos era estricta la cosa. Dios es celoso. Oh, si Dios hiciera las cosas que se hacían en ese tiempo. Dicen las tradiciones judías que el sacerdote entraba amarrado por la cintura con una cuerda y unas campanitas que sonaban a medida que se movía y estaba en movimiento, sonaban las campanitas. Si las campanitas dejaban de sonar, ay, era mal cosa.
Eso significaba que el sacerdote había muerto. Si entraba mal con el Señor, de ahí salía, como dicen por ahí, con los pies para adelante. No salía vivo. Así que debía ser santo. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? Que mintieron a Pedro diciendo que el precio íntegro de la herencia que vendieron era ese que llevaban. Y resulta que no, estaban mintiendo. Pedro le dijo, no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Y cayeron muertos los dos. Pues así pasaba en el tabernáculo. Si hoy pasara eso, imagínate tú las cosas que veríamos y la gente andaría más recto. No mentirían, no engañarían, no harían lo malo, porque allí está Dios. Dios es celoso, pero hoy se cumple la misma situación. Ya no te va a matar Dios en un culto, pero un día llegaremos a la presencia de Dios y daremos cuenta. Muchos creeremos que vamos a entrar allá y el Señor se parará en la puerta y les dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de mal. Señor, pero eché fuera demonios en tu nombre. El Señor dirá, no te conozco. No son los milagros los que garantizan tu salvación. No es la manera de Dios usarte. No es lo bonito que cantes o lo hermoso y poderoso que prediques. No, hay gente que predica y solo Dios sabe cómo está su vida. Judas era un predicador, era un apóstol. Y Judas se fue al infierno, se ahorcó. Hermano, gracias a Dios que era un solo Judas, eran 12 apóstoles y había un solo Judas, para que no estemos dudando de todos nuestros hermanos. El que juzga es Dios, el que conoce la vida es Dios, y el día del juicio todas las cosas saldrán a la luz. Así que a Dios no lo puedes engañar, prepárate para encontrarte con Dios. El versículo 8 nos dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mis amados hermanos, no estaba abierto el camino hacia el lugar santísimo. El lugar santísimo ya no está en esta tierra. El lugar santísimo está allá en la presencia de Dios. Y mientras ese lugar santo existiera, solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora con Cristo se rompió el velo. De arriba abajo se rompió el velo, una tela que era gruesa, de una sola costura, hermano querido, y se rompió de arriba abajo. Quedó el camino abierto al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Hoy a través de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo. Hoy a través de Cristo podemos ir con nuestro sacrificio, con nuestras oraciones a la presencia de Dios. Ya el sacrificio eres tú, recuerda, no vamos a sacrificar animalitos, sino tu persona, tus pasiones, las presentas en el altar de Dios y allí es consumida todas las cosas que desagradan a Dios en tu vida. Bendito sea el Señor. El versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma de todas las cosas. Esos sacrificios no podían perfeccionar al hombre. Esos sacrificios eran simplemente comida y bebida, cosas simbólicas, pero hasta que sean reformadas todas las cosas, hasta que podamos llegar a ese lugar donde realmente nuestras vidas serán diferentes, donde nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles y viviremos con el Señor para siempre. Prepárate entonces para que tengas acceso al lugar santísimo. Prepárate para encontrarte con Dios. Gloria a Dios. Tenemos versículo 11 al 14, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, en estos versículos el pastor acaba de explicar, ¿no?, más o menos lo que había en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, pero está hablando aquí ahora de algo perfecto, ¿no?, del sacrificio perfecto. Aquello era sombra de lo que habría de venir, como lo hemos venido diciendo en estos matutinos, y dice que ya ahora esto ya pasó y ahora Cristo es el sumo sacerdote delante de nosotros, dice, de los bienes venideros, de aquello que el Señor tiene preparado para sus hijos. Allí está el Señor intercediendo, allí está el sumo sacerdote Jesucristo. Allí entró Él en el lugar santísimo, en ese lugar que no fue hecho con mano de hombre, como dice aquí la palabra, sino creado por el mismo Dios. Y dice que en ese lugar, habiendo obtenido eterna redención. Antes, como venía explicando el pastor, habían esos sacrificios. Cada vez que la persona pecaba, iba y ofrecía un sacrificio, llevaba un becerro, llevaba una oveja, los más pobres llevaban palomitas, y si era muy pobre, llevaba flor de harina. Pero el caso es que siempre ellos llevaban algún sacrificio para expiación. Era importante que ellos presentaran ese sacrificio, ¿verdad? Pero vino Cristo, hizo un solo sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, vino y se entregó por cada uno de nosotros, hizo una eterna redención. Ya nosotros no tenemos que continuamente traer sacrificios, se hizo un solo sacrificio perfecto y lo hizo el Hijo de Dios. Perfecto, porque fue el único hombre que pisó esta tierra, el cual nunca pecó. Él santo, 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 asimismo murió, asimismo resucitó y está allí en los cielos. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Verdad? Esos sacrificios hacían que la persona quedara libre de pecado, pero lo que hacía esa sangre era cubrir el pecado, mas no lo quitaba. Ahora viene Jesucristo y Él no solamente cubre nuestras faltas, sino que Él quita el pecado, nos hace libres de condenación por medio del sacrificio eterno que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y verdad, entonces si esos sacrificios dejaban a la persona sin culpa, ¿cuánto más lo que nuestro amado Salvador hizo? El sacrificio perfecto. Ahora cualquier persona puede venir a Cristo, venir y reconocer su pecado, porque es importante reconocer el pecado. Jesucristo vino a morir por los pecadores, ¿verdad? Pero nosotros debemos reconocer el pecado, debemos aceptar que somos pecadores y venir arrepentidos delante del Señor y pedir perdón, y por supuesto que el Señor está dispuesto a perdonarnos. Dice allí que cuanto más este sacrificio limpiará nuestra conciencia de obras muertas, de todas estas cosas que nosotros hacíamos sin Cristo. Viene Cristo y nos limpia de todas esas obras muertas, de todos esos pecados. No importa qué tan grande haya sido nuestro pecado, gloria a Dios, porque Jesucristo pagó un alto precio por nosotros y sabe que Él nos ama tanto que no importa cuántas veces hemos pecado y lo grande del pecado, lo terrible del pecado, aún así el Señor, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, Él nos perdona. Él siempre está allí. David expresó algo y decía, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú te arrepientes de tus pecados, puedes tener la certeza que Jesús te va a perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dice, el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero todo pecado es perdonado. Lo único que se necesita es arrepentimiento. Y dice, para que le sirváis al Dios vivo. Porque ¿cuál es el objeto de todo? No es solamente perdonarnos y hacernos limpios de nuestros pecados, sino que le sirvamos a Dios. Una vez que Jesucristo te ha perdonado, que tú viniste, aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces ahora tu vida le pertenece a Jesús. Gloria a Dios, ya has sido libre del pecado, has sido libre de condenación, pero ahora debemos servirle al Dios vivo.
debemos vivir para Él. Así como Él nos alumbró, nosotros debemos ser luz también. Él dice que nosotros somos luz del mundo, que hemos venido, Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros podamos alumbrar a muchos que están en tinieblas. Entonces recuerda que no solamente es el hecho de ser perdonados, que es lo más grande que Dios nos ha dado, la salvación, la remisión de nuestros pecados, sino que también debemos servirle a ese Dios vivo. Debemos servirle con amor, debemos servirle en obediencia, debemos servirle en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, ¿cuál es el propósito de todo esto? Solamente es que Dios nos ha perdonado y que le sirvamos al Dios vivo. Que Dios te bendiga y te guarde. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, las llamase, recibían la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Bueno, vemos que Jesús, ¿no? El testamento que Él da es la entrada ante el trono de Dios, ¿no? Con la muerte de Cristo Jesús ya tenemos la entrada, ¿no? Ese era lo que Él nos dio, ¿no? Pero era preciso, era que debía morir Jesús, ¿no? Para poder tener la entrada, ¿no? Porque la sangre de Cristo es la que nos cubría el pecado y nos limpia. Pero entonces por eso Cristo vino a morir por nosotros. Él dio su vida por nosotros para poder nosotros entrar. Si Cristo no hubiese muerto, no podíamos entrar a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos que agradecer? ¿A quién tenemos que darle la honra? A Cristo Jesús, porque Él dio su vida por nosotros y por Él es que tenemos la entrada. No hay otro medio de que uno pueda entrar si no reconocemos que Cristo es nuestro Salvador y que Cristo se sacrificó por nosotros, ¿no? Esa fue la herencia que Él nos ha dado. Si nosotros desconocemos a Cristo, entonces no somos herederos, ya no tenemos esa herencia. Él ya nos desconoce, porque nosotros le hemos desconocido, le negamos, hacemos las cosas que a Él no nos ha mandado, no lo obedecemos, hacemos las cosas nuestras, entonces Él también nos desconoce, ¿no? Pero si le obedecemos, entonces tenemos ya la entrada, porque es la herencia, porque donde hay, dice, testamento, es necesario que intervenga muerte. Si Cristo no dice muerte, no era válido el testamento. Él dio el testamento, entonces es válida por Él murió una vez para salvarnos a nosotros. Porque por la muerte de Cristo se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. No es que Cristo seguía viviendo, entonces no era válido el testamento. Por eso es preciso que Él murió para poder ser nosotros herederos de la gracia del Señor, ¿no? Por lo tanto, debemos nosotros como herederos de Cristo obedecerle a Cristo, y seguir haciendo la obra de Cristo, servirle a Cristo y cada día perfeccionar un poco más y más, limpiarnos para poder alcanzar a la herencia, porque de todas maneras, si no le obedecemos, también nos desconoce la herencia, entonces ya no somos herederos, como aquel padre que ya lo desconoce al hijo cuando no le deja herencia, porque se ha portado mal. Entonces, tenemos que obedecer a Cristo Jesús para poder tener la entrada al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Hemos venido hablando en estos días acerca del sacerdocio y en esta oportunidad estamos hablando acerca de Jesús como el mediador de un nuevo pacto. En los primeros versículos hablaba el pastor Edgar acerca del funcionamiento de los rituales en medio del tabernáculo, en medio del lugar santo y el lugar santísimo.
Y ahora estamos hablando acerca del testamento. El testamento era la última o es la última voluntad de la persona. Para que este testamento se ponga en vigor, tiene que haber la muerte de esta persona. Y era necesario pues que este nuevo pacto que se iba a instituir, tenía que haber el sacrificio perfecto. Y este era el mismo Cristo que se ofrecía como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Tenía Cristo que morir para que fuese establecido este nuevo pacto que hoy nosotros tenemos, el pacto de la gracia, de la bendición, el pacto de fe a través de este sacrificio de Jesús. Dice el versículo 18 que me corresponde, del 18 al 20, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Podemos ver que venimos hablando y diciendo que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y el versículo donde hemos leído dice ahí que el primer pacto fue instituido, no fue instituido sin sangre, sino que había que tener el derramamiento de la sangre. Asimismo, este nuevo pacto fue instituido a través del sacrificio de Jesús, cuando estuvo allí en el Calvario crucificado, derramó su sangre para expiación de pecado. Ya no hace falta otro sacrificio, el sacrificio fue consumado allí en el Calvario y es a través de ese sacrificio. Pero dice ahí que en el primer pacto fue instituido y Moisés pues mandaba al pueblo a que matasen pues a estos animales, y dice que él mismo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana y escarlata e hisopo, y roció asimismo el libro y también todo el pueblo. Y Moisés en este ritual dice ahí que él decía: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y fue la del primer pacto, pero vemos que cuando Jesús instituyó la cena, allí también él dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Y él lo habla y lo dice que cada vez que nosotros bebiéremos la copa y comiéremos el pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, recordando ese sacrificio de expiación de pecado. Y es a través de ese sacrificio en que nosotros somos, hermanos, perdonados. Ya no hace falta matar más animales, sino que ya el sacrificio está hecho. La gente piensa que el pecado se limpia a través de los tiempos, que se olvida la gente de lo malo que tú hiciste, pero no, eso no es así. Solamente a través de Cristo podemos ser limpios del pecado, de la maldad, de todo lo que nos pueda acusar, porque Él pagó el precio allí en el Calvario y a través de su sangre somos limpiados, somos restituidos para con Dios, como dice la palabra, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de ese sacrificio y es por eso que día tras día nosotros te anunciamos, te hablamos para que tú busques al Señor, para que sean perdonados tus pecados y vengas a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Muy buenos días. Esta mañana continuamos leyendo la palabra y dice el verso 21 y 22, además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En esta mañana se hace referencia bastante, o se hace bastante hincapié en el sacrificio de Cristo, en el sacrificio de la vida de Cristo,
del derramamiento de esa sangre que es el que nos permite a nosotros entrar a esta nueva vida, a este nuevo estilo de vida. Pero hay algo muy importante, cuando usted está leyendo estos versículos, nos remite a capítulos como en Proverbios capítulo 9 verso 21 o en Levítico capítulo 8 verso 15, donde hace referencia a ceremonias litúrgicas o a ceremonias en las cuales se establecen unas leyes, en las cuales usted tiene que tener en cuenta algo, mi hermano y amigo. La sangre de Cristo, así como es el sacrificio, así como es la que nos lava de pecados, también hace referencia, como decía nuestro hermano Franklin, que cada vez que tomamos la Santa Cena hay algo muy importante, y es que nos debemos examinar, debemos ver cómo estamos andando con el Señor. Porque, hermano, usted puede saber mucha palabra, usted puede saber de ser muy elocuente, usted puede servir en la iglesia, pero si tu vida íntima con el Señor no está como debe estar, ¿de qué sirve tanto sacrificio? ¿De qué sirve tantas cosas? Si el Señor lo que quiere es que realmente ese sacrificio que ha hecho por ti y por mí realmente cause ese efecto de transformación, ese efecto sobrenatural, que la gente que te vea diga realmente esta persona está cambiando. Y es por algo tan irracional, por así decirlo, por simplemente entregarle tu vida a Cristo, haciendo una oración de todo corazón, diciéndole: Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Mucha gente no lo entiende, pero ¿tú estarías dispuesto a dar a tu hijo para que otra persona tenga beneficios? No, eso solo lo hizo Dios a través de su hijo. A través de esa remisión, a través de ese sacrificio, hay cosas que tú vas a tener que sacrificar para agradar a Dios. A pesar de que las quieras y quieras llegar a entrar en contienda y decirle: Señor, pero es que, y tratar de argumentar. Pero no es así. Ahí es cuando hablamos de ese sacrificio. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Dios es el único que puede hacer sacrificios. Tú no ayunas, cuando tú ayunas no es que te estés sacrificando, es que estás queriendo ponerte en comunión con Dios. Cuando oras, cuando haces vigilias, cuando eso, ¿qué estás haciendo? Estás buscando una relación más directa con Dios. Cada vez estás interesado en conocer en la persona de Cristo, y esa persona de Cristo es la que te va a perfeccionar. El único sacrificio válido es el que hizo Cristo Jesús. Por eso en esta mañana, mi hermano, mi amigo, recuerda: el único sacrificio válido ha sido la sangre de Cristo, a través de que en ese momento lo hizo Jesús. Es tan fácil como eso, mi hermano, que dejes que Dios entre a tu vida, cambie y transforme, porque ese es el sacrificio que ha cambiado la historia, que aún la misma ciencia se pregunta muchas cosas. La sangre es uno de los aspectos que muchos analizan por muchísimos factores, mi hermano. Mi amigo, realmente es algo muy, muy complejo, pero en esta mañana solo te queremos dejar esto: Dios es el único que te va a salvar y a perdonar tus pecados. Amén, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dice el versículo 23: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, hablando acerca del sacrificio, que es el que quita el pecado, el sacrificio que Jesús hizo. En una oportunidad, Juan el Bautista, ¿verdad?, iniciando su ministerio, vio al Señor por primera vez y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es a través, ¿verdad?, de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Hoy hombres y mujeres, bueno, se disponen a hacer algunos sacrificios en vano. Algunos, bueno, caminan de rodillas, otros se van con una cruz de un lugar a otro lugar, buscando, ¿verdad?, el favor del Señor. Pero tenemos que entender que solamente a través de Jesús alcanzamos la salvación. En Juan capítulo 3 hay una historia de un hombre llamado Nicodemo también. Este hombre, ley, ¿verdad?, conocedor de la ley, doctor de la ley, un hombre preparado y con todo desconocía de las cosas del Señor. Dios le habló, ¿verdad?, acerca del nacimiento, y le costó un poco a Nicodemo entender
y con todo Jesús le dijo: oye, Nicodemo, si te estoy contando cosas terrenales, ¿cuánto más las celestiales? Tenemos que entender, ¿verdad?, que la salvación es a través de Jesús y el objetivo principal del Señor es la salvación, pero también que nos gocemos en la presencia del Señor, que todos alcancemos ir al cielo, a esas moradas que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y eso lo podemos lograr, o se logra a través de ese sacrificio perfecto que Jesús hizo, el cual nos purifica, nos limpia, y es la única manera en la cual podemos entrar en la presencia del Señor. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano? Como hablaba nuestro hermano pastor, nuestra hermana Sandra y algunos hermanos explicando acerca de ese lugar, ¿verdad?, en la cual en la ley se hablaba de un hombre que entraba anualmente a la presencia del Señor. Hoy tenemos ese privilegio, ¿verdad?, a través de Jesús, que podemos entrar a cada momento. Y como siempre he marcado, ¿verdad?, anteriormente era un ministerio personal. Hoy día es un ministerio colectivo, todos participamos por la misericordia del Señor. Podemos estar en cualquier lugar y bueno, nos podemos detener y podemos levantar nuestras manos, elevar una oración, invocar al Señor, y en ese mismo momento tenemos el socorro de parte del Señor por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¡Qué privilegio! No tenemos que esperar un año, de año en año. Estamos como aquella gente, ¿verdad?, en la religión, vamos a decir, tradicional, que están esperando una vez al año, en el mes de marzo, en la Semana Santa, para poder entrar a la presencia del Señor, cuando ya Jesús, a través del sacrificio, nos permite a todos nosotros entrar allí a su presencia, a gozarnos en el gozo del Señor y a buscar, ¿verdad?, ese favor que Dios tiene para cada uno de nosotros por su misericordia. Entonces, mis amigos, no dejes pasar el tiempo. Hoy es el día del Señor. Confiesa al Señor y participa de esta bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Voy a leer el versículo 25 y dice: para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Gloria al Señor. Y el versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Vemos como se ha venido diciendo pues que solo es a través de la sangre derramada de Cristo Jesús que hay remisión de pecados. Aquí vemos en este versículo 25, dice que los sacerdotes muchas veces, los sumos sacerdotes, muchas veces entraban al lugar santísimo y lo hacían una vez al año, muchas veces porque cada año tenían que hacerlo y moría uno y venía otro, y moría uno y venía otro a hacer el mismo sacrificio una vez al año por el pueblo. Tenían que hacer ese sacrificio, esa ofrenda, ese derramamiento de su sangre, de la sangre, pero no era una sangre de ellos, sino que dice que era una sangre ajena, porque ofrecían animalitos allí, corderos, palominos, becerros, todo este tipo de sacrificio, ofrenda, para que el pueblo pudiese ser limpiado, porque dice que la única forma de ser limpiado es a través de la sangre, y por eso era necesario que hubiese derramamiento de sangre, y se lo hacía continuamente, lo hacían, pero no con su propia sangre, porque claro, si lo hacían ellos, pues iban a morir en ese instante, ¿no? Y dice que de otra manera, hablando de Cristo, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora al final, en la consumación de los siglos, dice, al final de los días, Cristo ofreció un sacrificio perfecto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso era necesario que Cristo viniese. Cristo, como varón de Dios, como varón perfecto, ofreció ese sacrificio perfecto, se ofreció Él mismo.
ya no con sangre ajena como lo hacían los sumos sacerdotes. Ahora tenemos a ese sumo sacerdote en los cielos, a Jesús, el cual ofreció un sacrificio perfecto y un solo sacrificio, una sola ofrenda, el derramamiento de su propia vida. Entregó su propia vida, su propia sangre para limpiarnos, para poder quitar el pecado. Porque solo es a través de la sangre de Cristo que hay remisión de pecados, que hay perdón de pecados. Solo a través de Cristo Jesús, no es a través de ninguna otra persona, no es a través de los hombres o mujeres, por muy santos, por muy consagrados, por muy justos que sean, todos somos pecadores. Y el único perfecto, el único que derramó esa sangre perfecta y el único camino que nos lleva al cielo es Jesús. El único mediador, como dice la Escritura, entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el único varón perfecto, el cual derramó su sangre, y a través de ese sacrificio tenemos entrada a la presencia de Dios. Así que, amigo, pues pon tus ojos, pon tu mirada, pon tu corazón, no en el mundo, no en los hombres, no en los sacrificios u obras que puedas hacer, porque lo único que nos puede dar el perdón de pecados y la salvación eterna es el sacrificio de Cristo. Solo Jesús, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, es el único que nos puede dar la salvación y vida eterna. Refúgiate en Cristo, porque en Él tenemos perdón de pecados y salvación eterna. Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga, que la paz de Dios esté en tu vida. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Dice el verso 27 y 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria al Señor. Bueno, aquí en estos versículos habla de la muerte, ¿verdad? Para nosotros los seres humanos es un tema un poco complicado, doloroso, nadie quiere morir. En la Biblia encontramos un hombre llamado Jonás que se tuvo que enfrentar a la muerte, y allí en medio de esta situación clamó a Dios y pidió al Señor que tuviera misericordia de él, y fue librado. Pero más adelante vuelve a enojarse y le dice al Señor: quítame la vida. Ya se le había olvidado muy rápido lo que había tenido que padecer. Pero ciertamente a nosotros los seres humanos el tema de la muerte no nos gusta hablarlo, y cuando nos toca enfrentarlo, que perdemos un ser querido, es duro, es triste, pero dice aquí en este texto que está establecido, es lo que Dios ha determinado para nosotros los seres humanos, que muramos una vez y después de esto el juicio. Quiera Dios que cada uno de nosotros pues tengamos una vida agradable delante del Señor, porque todos vamos a pasar por esto, todos vamos a darle cuenta al Señor. Llegará un día del juicio donde daremos cuenta al Señor de nuestra vida, pero dice allí también: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así como para nosotros está establecido que muramos, Cristo también murió una vez, y por esa muerte nosotros hoy somos redimidos. Esa sangre que Cristo derramó, sabemos que la sangre es la vida, y esa vida Cristo la derramó para darnos vida a nosotros. Y dice que ya vendrá por segunda vez, no con relación al pecado, no vendrá de nuevo a morir para limpiarnos de nuestros pecados, sino que vendrá a salvar a los que le esperan. Cristo viene, nosotros debemos de estar preparados. Ese sacrificio ya Cristo lo pagó, debemos de aceptarlo en nuestra vida para que cuando Él vuelva por segunda vez no nos quedemos, sino que nos vayamos con Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, aleluya. Qué bella palabra, ¿verdad? El Señor nos ha dado en el día de hoy. Nos gozamos, ¿verdad?, en las explicaciones de cada uno de nuestros hermanos, y meditando, ¿verdad?, en ellas. El Señor es bueno, como dice su palabra, y para siempre son sus misericordias. Bendito sea el Señor.
como dice allí en Hechos, ¿verdad?, de los apóstoles, ese refrigerio que el Señor da a cada uno conforme a la necesidad. Y yo sé que el Señor en el día de hoy ha dado una palabra a tu vida, porque Dios está hablando en este tiempo a través de sus hijos. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, vamos a entrar en los comentarios en el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar por boca de nuestro hermano Luis Fernando, que tiene el privilegio de leernos los comentarios, y queremos saber, ¿verdad?, si hay alguna petición por allí para elevar una oración, porque para eso estamos, ¿verdad? Pablo, entre sus cartas, ¿verdad?, siempre usaba una frase que nos ayudara unos a los otros, y ese es el trabajo del Señor. Bueno, nuestro hermano Fernando con nosotros. Nuevamente estamos compartiendo. Me llama mucho la atención los comentarios. Es primero que todo que nos anima a continuar en esta labor que venimos haciendo. Saber que hay personas que siguen recibiendo la palabra de Dios. Y en esta mañana saludamos a nuestro hermano Vázquez Efraín, que nos desea bendiciones. Igualmente para ti y para toda tu familia, declaramos bendición en tu vida y en todo lo que emprendas. Nuestra hermana Mireya Castro, esta fiel hermana que se encuentra, que es una de las hermanas, que es la esposa de nuestro hermano Víctor, dice que la paz de nuestro Dios esté con ustedes cada día y les dé sabiduría y entendimiento para poder llegar a todo pueblo y nación con la palabra de Dios. Vemos y observamos que nuestra hermana Estela Paca también nos está viendo, nuestra hermana Marisela Intriago, una hermana también de la congregación, nuestra hermana Vilma Narváez desde Londres nos dice: buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga, gloria a Dios por un día más que nos ha dado nuestro Dios y poder escuchar estos matutinos, que es esa palabra de Dios, y que siga fortaleciendo a todos los hermanos que están en los matutinos. Nos saluda desde Londres y pide oración por su esposo, que está un poco malito, que está un poco delicado textualmente, lo dice aquí, por un resfriado. Shalom, shalom, nos dice nuestra hermana. Nuestro hermano Rafael Arias también nos está viendo. Nuestra hermana Margalida Castro Sea. Dios bendiga a toda la familia pastoral y a los hermanos en Cristo. Cristo vive. Nuestra hermana Estela Paca, hermoso mensaje. Dios guarde su corazón, mis amados hermanos en Cristo. Nuestra hermana Gladys Leonor Gómez también nos está viendo. Nuestra hermana Mireya Castro, nuevamente, Cristo vive, como Él vive en nosotros, también vivamos. Aleluya, gloria a Dios. Carolina Abot Rosac también nos está viendo. Diógenes García nos dice: bendiciones mis hermanos desde Venezuela, en sintonía con los matutinos, siempre escuchando esa palabra de vida y de salvación. Shalom, shalom. Para todos los hermanos que en alguna mañana nos dejan estos comentarios, anímate dejando tu petición de oración, esas palabras que nos animan día a día, mi hermano, a continuar haciendo la buena obra de compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Recuerda, estamos trabajando cada día más para mejorar con las redes sociales, con la web de infoluz.org, con el canal de YouTube, tanto a nivel internacional en Infoluz.org como posteriormente los canales a nivel de Europa, y las redes sociales de nuestro pastor, las redes sociales que también se trabajan y se seguirán trabajando, nuestra pastora Sandra, y más adelante seguiremos creciendo para expandir el Evangelio de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, que la paz del Señor esté sobre ellos. Vamos a elevar esta oración por todas aquellas personas que están enfermas. Bueno, vamos a orar por el esposo de nuestra hermana Vilma Navay, allí en Londres, ¿verdad? Quisiéramos, bueno, que si hay alguna otra persona que está allí quebrantada de salud, pueda poner su mano, ¿verdad?, sobre ese lugar afectado, y creyendo que el Señor va a traer sanidad en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos, bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos permite de elevar esta oración, por todas aquellas personas que están quebrantadas de salud, Señor. Tu palabra dice, Señor, que usted a través de sacrificio
trajo sanidad, liberación y restauración, Padre. Reprendemos la enfermedad, le ordenamos en el nombre de Jesús que salga la dolencia, llame lo que se llame ahora por la palabra. La sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. Señor, declaramos sanidad, declaramos órganos nuevos, tejidos nuevos, sangre nueva sobre esas vidas, sobre esos cuerpos a larga distancia, porque en el mundo espiritual no hay distancia, Señor, y lo creemos por fe. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tenemos victoria en Cristo Jesús. La gloria es de Dios. Bueno, mis amados de Benecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor por el día de hoy. Vamos a entrar lo que es la conclusión en el mensaje de esta mañana, el cual el Señor nos ha hablado. Y bueno, vamos a dejar a nuestro hermano Franklin Heredia. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana. El Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. Podemos ver que desde el principio establecíamos cómo era el ritual del sacrificio que quitaba el pecado en el pueblo a través de la ley en Moisés, y cómo día tras día se hacía sacrificio en el lugar santo, y una vez al año se hacía en el lugar santísimo. Y hemos visto que en medio de todo esto tenía que haber el derramamiento de sangre para la expiación del pecado. Y Cristo tenía que morir para que este nuevo pacto fuese establecido también. Tenía que ser ejecutado y derramar su sangre. Y podemos ver que a través de los sacrificios en la antigüedad, los sacerdotes y los sumos sacerdotes ofrecían el sacrificio y había derramamiento de sangre, pero no de su propia sangre, sino de sangre ajena, y que Jesús tuvo que morir para derramar su propia sangre. Y en conclusión, el versículo 24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo mismo entró allí en el cielo, a la presencia de Dios, y hoy está delante de la presencia del Señor, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros pecamos, cometemos errores, allí está Cristo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ya no hace falta otro sacrificio. Él hizo el sacrificio perfecto y está allí al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Hoy es nuestro ayudador, hoy es nuestro abogado que nos defiende delante del Padre. Y cada vez que fallamos y pecamos, Él le dice al Padre: yo pagué el precio, yo pagué la culpa de Él. Y somos perdonados delante de la presencia del Señor. Y es por eso que dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Y es por eso que a ti, amigo, en esta mañana te invitamos a que le reconozcas a Él como el Salvador, para que Él limpie tus pecados e interceda por ti delante del Padre, del Dios eterno. Yo te invito para que junto conmigo hagas la oración de arrepentimiento, para que te conviertas al Señor y venga a tu vida tiempo de refrigerio. Di conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Que necesito el perdón de mis pecados. Que necesito el perdón de mis pecados. Y vengo arrepentido. Pidiéndote perdón. Pidiéndote perdón. Limpia mis pecados. Limpia mis pecados. Borra mi culpa. Borra mi culpa. Sana mis heridas. Sana mis heridas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Inscribe mi nombre. Inscribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Desde ahora soy tu pueblo. Desde ahora soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Y tú eres mi Dios. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Y tú eres mi Padre. Y tú eres mi Padre. Recíbeme. Recíbeme en tus brazos, en Señor. tus brazos, Señor. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, eres nueva criatura. Has pasado de muerte a vida. Busca un lugar donde se predique la palabra del Señor, donde se predique del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y comiences a caminar una nueva vida con Dios.
Te invitamos para mañana, para que estés juntamente con nosotros en estos gloriosos matutinos y puedas ser edificado a través de la palabra del Señor. No te quedes tú solo recibiendo esto, comparte con otros también para que ellos reciban la bendición que tú estás recibiendo a través de estos matutinos. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Shalom es paz. Hasta mañana.